gasten menos. Y como nos decían, gasten menos plata para educación, menos plata para salud. Segundo, recauden más. Y como había que recaudar más, paquetazos para el pueblo. Tercero, nos decían que el Estado es mal administrador y que por lo tanto hay que privatizar. Y cuarto, sacrificaban el interés nacional porque nos obligaban siempre al pago de la deuda externa. Eso decían las cartas de intención. Y en 20 años, los resultados de la neoliberalización de la economía y de la sociedad, ¿qué significaron para el pueblo? Más de 70% de pobres, más de 70%. Un Estado confundido con los intereses oligárquicos que no cumplía con su función de velar por el conjunto de ciudadanos. Un Estado que servía a los grandes intereses de las transnacionales y de los grandes grupos de poder. Un sistema político absolutamente debilitado por ese contubernio con los grupos de poder. Ese fue el escenario en el que la revolución ciudadana emerge en este país. La más profunda crisis económica que había llevado a más del 70% de la población. La más profunda crisis política, 7, según como se cuente, hasta 10 presidentes en 10 años. La población y todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, absolutamente deteriorada y abandonada. La salud pública, la educación social, la educación pública, el ministerio, lo que tiene que ver con la inclusión social. En ese marco de desesperanza surge la revolución ciudadana para recuperar la patria, para que todos volvamos a tener patria. Y al mismo tiempo, y esto es importante, compañeros, que podamos tener claro, para que la izquierda, para que los sectores progresistas y democráticos recuperemos la vocación de poder. Hasta antes de la revolución ciudadana, quienes habíamos militado en la izquierda, en los movimientos sociales, habíamos resistido al neoliberalismo, pero veíamos el poder como una cosa lejana. Fue con la revolución ciudadana y con este liderazgo de Rafael Correa que el pueblo supo que puede tener el poder, que hay cómo conquistar el poder para servir a la ciudadanía, que hay cómo conquistar el poder para convertir al Estado en un instrumento de los grupos de poder, en un instrumento para el servicio y para generar dignidad. Eso es la revolución ciudadana en este país, compañeros y compañeras. Eso ha sido durante estos 10 años. En estos 10 años, ¿qué ha significado esta revolución ciudadana? Uno, recuperar el Estado. Y cuando hablamos de recuperar el Estado, señalamos que el Estado tiene que planificar. Por eso ahora este país tiene, por ejemplo, suficiencia energética. Muchas de las centrales hidroeléctricas estaban planificadas desde los 70. ¿Por qué no se hacía? Porque era más fácil que se lleven la plata del Estado ecuatoriano los dueños de las barcazas, los dueños de las termoeléctricas, antes de tener la decisión de construir las termoeléctricas hidroeléctricas en este país. Nosotros recuperamos el Estado y el Estado volvió a planificar. Recuperamos el Estado y el Estado volvió a regular, por ejemplo, a la banca, que fue la crisis del mayor atraco de este país, que fue el feriado bancario. Esa fue lo que hizo la revolución ciudadana. Y sobre todo, compañeros y compañeras, el Estado como redistribuidor. Cuando hacemos hospitales, estamos redistribuyendo. Cuando hacemos educación, estamos redistribuyendo. Cuando venimos por estas carreteras de la revolución ciudadana, estamos redistribuyendo. Luego, el segundo gran logro de la revolución ciudadana ha sido cambiar la matriz productiva. ¿Cuál fue la visión de quienes han liderado este proceso? Que mientras el Ecuador sea un país primario exportador,
vamos a ser un país débil, que por eso tenemos que estar a la altura de los países más grandes del mundo y sobre todo tenemos que cambiar la matriz productiva y no solo vender con valor agregado, sino además cada vez más vender con inteligencia. Los países ahora se caracterizan no solo por lo que producen, sino por cómo producen. Por lo tanto, cuando hacemos todo este proceso de cambio de la matriz productiva, estamos por primera vez apuntando para que el Ecuador pueda tener un camino cierto al desarrollo. Esa es la revolución ciudadana de la que todos tenemos que sentirnos orgullosos, compañeros y compañeras. Y luego, esta revolución ciudadana, en un marco siempre de dificultades económicas como las que también nos ha tocado vivir aquí en estos 10 años, dijimos algo importante. Primero el ser humano por encima de los intereses del capital. Y eso no solo es discurso, eso es la inversión social más grande de la historia del Ecuador, precisamente para que los ecuatorianos tengamos dignidad, para que los ecuatorianos tengamos educación, salud, becas, para poder efectivamente asegurar el desarrollo de los ecuatorianos. Esa es, compañeros y compañeras, la revolución de la que somos herederos. La revolución ciudadana y el movimiento país no es un membrete, compañeros, no es una casilla. La revolución ciudadana es la historia de transformación del Ecuador. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros conscientes. En estos 10 años hemos cambiado la historia del Ecuador. Por supuesto, y tenemos que hacerlo de manera profunda. Hemos cometido errores. Quizá el más grande error que hemos cometido ha sido confiar en quienes no debíamos. Quizás ha sido el más grande error. Y algunos de esos en quienes confiamos nos traicionaron y traicionaron el interés de la patria. Hemos tenido límites. Y esos límites también tenemos que corregir y superar. Por ejemplo, no hemos logrado fortalecer aún, totalmente imbricado con el pueblo, todavía nos corresponde seguir construyendo nuestro movimiento Alianza País. Y todavía nos corresponde un trabajo pedagógico para que también cambie la conciencia ciudadana, para que sepamos todos que no solo tenemos derechos, sino también tenemos deberes, responsabilidades, que la patria no solo está para darnos y reconocernos los derechos, sino la patria también para que cumplamos obligaciones y responsabilidades, compañeros. Eso todavía nos toca trabajar, una conciencia ciudadana, militantes y revolucionarios en las buenas y en las malas, ciudadanos de este país para los derechos y también para las obligaciones. Con esa historia, no con los discursos, con esa historia nos presentamos, luego de 14 triunfos electorales, de 13, nos presentamos a las elecciones. Con esa historia fuimos a decir al pueblo ecuatoriano, en 10 años hemos hecho más que en un siglo. Con esa historia fuimos a decirles y a pedirle el voto a los ecuatorianos, diciéndoles además que en los 2 últimos años habíamos tenido la más profunda, las más grandes dificultades económicas fruto de la crisis económica internacional. Y en esos años de dificultades económicas nunca se dejó de pagar maestros, nunca se dejó de pagar médicos, nunca se detuvieron las grandes obras de la revolución ciudadana. En esos 2 años jamás se dejó de atender los intereses prioritarios del país. Y por eso, por lo que hemos hecho, el pueblo ecuatoriano nos dio el voto, a pesar de que teníamos a todos los sectores de poder, incluidos los medios de comunicación, a favor del candidato de la banca. Pero el pueblo nos engaña, el pueblo nos dio el voto y ganamos. Gaby decía, ya no tenemos gobierno, pero hoy es necesario ratificar que puede ser que ahora no tengamos gobierno,
pero nosotros ganamos ese gobierno el 2 de abril. Fue Alianza País, el programa de gobierno de Alianza País, el que ganó las elecciones. Si ahora no tenemos gobierno, es porque a quienes elegimos no estuvieron a la altura de las circunstancias, no solo de este movimiento, no estuvieron a la altura de las circunstancias del Ecuador y la necesidad de continuar con los cambios y las transformaciones que el Ecuador exige. De tal manera que esto nos debe quedar claro. Puede ser, es que ahora no tengamos gobierno, pero fue este movimiento, todos ustedes, a los que después nos llamaron ovejunos, a los que después nos dijeron que teníamos lealtades como de las mafias, a los que después nos dijeron que nos odiaban, ustedes recorriendo calles y plazas, barrios, comunas, fueron ustedes los artífices del triunfo del 2 de abril. Ese triunfo fue el triunfo del pueblo y tiene que ser inscrito como nuestra 14ª victoria. ¿Qué pasó luego? Luego vino primero el renunciamiento al socialismo del siglo XXI, que ya no hay que hablar de revolución ciudadana, que no podemos hablar de socialismo del siglo XXI, inscribiéndose en el marco de las corrientes conservadoras que buscan acabar con los procesos de cambio en América Latina, de la misma forma que ahora pretenden hacer en Honduras, a la que nuevamente le quieren arrebatar el triunfo al pueblo para darles otra vez a los candidatos de la derecha. Señora secretaria, en esta convención tenemos que solidarizarnos con el hermano pueblo de Honduras y con quienes efectivamente ganaron las elecciones y no el más burdo fraude que se intenta hacer para acabar con las corrientes progresistas. Nuestro movimiento ganó las elecciones con un programa de cambio y transformación. Nuestro movimiento no es uno los intereses oligárquicos. Este movimiento va a seguir pugnando por el cambio y la transformación. ¿Saben cuál es el principal problema del gobierno, compañeros y compañeras? El principal problema del gobierno es la pérdida de sentido histórico. Es la pérdida de sentido histórico, la pérdida de horizonte. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Ha perdido el horizonte estratégico cuando ha renunciado al socialismo del siglo XXI, a la revolución ciudadana, al socialismo del buen vivir. Y hay tres cosas que nos pueden ayudar a entender qué ha pasado en este periodo. Primero, todo este mecanismo que se ha montado para perseguir a la revolución ciudadana. Mecanismo que va desde los insultos, que pasa por una especie de falsos positivos, en que primero se busca sentenciar mediáticamente y luego sí se lleva a los juicios. Así se evidencia, por ejemplo, un juicio en el que se ha violado todos los procesos, del debido proceso, como el que se lleva adelante al vicepresidente Jorge Glass. Es parte de esta trama que precisamente se hace. Luego, ustedes han visto esto. Se denuncia, se hacen denuncias, generalmente en actos públicos, se acusa, se sentencia y luego sí dicen, ahora sí que se defiendan, después de que ya han acusado, y muchas veces con la complicidad de los medios de comunicación ya no hay derecho a la defensa. Eso ha pasado. Aquí en el Ecuador hay, como otras veces utilizaron gobiernos de derecha, una especie de falsos positivos para poder perseguir a los militantes de la Revolución Ciudadana. El segundo tema que nos puede ver es la consulta popular. Esa consulta no es del Movimiento País. ¿Alguno de ustedes votó por esa consulta? No votamos por esa consulta. ¿Esa consulta de quién era? De Lazo. Por eso dicen que van a ir de la mano a hacer campaña por el sí, de la mano con los intereses de la banca, de la mano con quienes han combatido a la Revolución Ciudadana estos 10 años.
Esa consulta, compañeros, no nos vamos a mentir, esa consulta podemos dividir en tres grandes aspectos. Unos temas que se podrían hacer por decreto. ¿Por qué lo de la minería metálica y lo del Yasuní? En lugar de gastar la plata y esperar la consulta, ¿por qué no hacen por decreto? Si pueden hacer por decreto, no requieren una consulta popular. Hay otros temas que básicamente son para que la gente pueda decir que sí, como la imprescriptibilidad de los delitos que se cometen contra niños, niñas y adolescentes. Y aquí viene el tercer aspecto. Hay, en cambio, tres preguntas que evidencian esta pérdida de sentido. La primera, que busca impedir, incluso con normas retroactivas, la reelección. La reelección, ¿por qué? Porque piensan que a través de esta consulta pueden enterrar políticamente a Correa. No se dan cuenta que Correa está en el pueblo, que Correa está en el corazón del pueblo. Piensan que lo pueden enterrar políticamente a Correa. La segunda, buscan concentrar todo el poder y todos los órganos de control en sus manos. Buscan poder tener la capacidad para tener absolutamente concentrada y controlada a través de todos los integrantes, 7 integrantes en el Consejo de Participación Ciudadana nombrados por el Ejecutivo y que pretenden que la Asamblea elija, ignorando lo que dice el 205 de la Constitución, que en ningún caso el legislativo podrá designar a los reemplazos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Solo para qué? Para concentrar el poder y utilizar el poder igual que hace 40 años en beneficio básicamente de los grupos de poder. Y la tercera cosa, hincándose ante los designios de los grupos de poder, de las cámaras, la derogatoria de la ley de plusvalía, incluso con tan poca coherencia que afectan a su propio programa de gobierno. Si no se controla la especulación de la tierra cuesta más. Si la tierra cuesta más, las casas son más caras. Si las casas son más caras, es cada vez más imposible cumplir las 325.000 viviendas que se le ofreció al pueblo ecuatoriano. En este primer año tendrían que hacer 50.000. ¿Dónde están las 50.000 viviendas? ¿Dónde están las 50.000 viviendas? Como dice Carlos Vives, yo te daré una casa en el aire. Y el tercer tema, compañeros, en que se evidencia este acuerdo es la ley económica urgente, que lo que demostraba era el pacto con la banca. El pacto con la banca. Y fueron estos compañeros legisladores los que convirtieron esa ley efectivamente en una ley que cuida los principales preceptos de la Revolución Ciudadana, que pueda haber redistribución, que pueda haber proporcionalidad en los impuestos, que se pueda apoyar a las microempresas, que se pueda apoyar a las empresas de la economía popular y solidaria, pero no permitiendo que el dinero electrónico y la capacidad, sobre todo, de emitir dinero pueda quedarse en la banca. Ellos dicen que no confían en el Estado que antes de la Revolución Ciudadana ellos manejaron. Nosotros decimos, no confiamos en la banca, porque la banca nos llevó a la peor crisis que hemos vivido los ecuatorianos. Pero aún en este momento quiero hacerles notar la diferencia. Mientras ellos esta semana han hecho estallar la institucionalidad democrática, el bloque de legisladores de Alianza País ha actuado responsablemente. Este bloque que podía haber jugado a lo que siempre se ha jugado aquí, a la obstrucción, al bloqueo, a no aprobarle la proforma del 2018, a no aprobar las leyes. No, aquí se actúa, se corrigió lo mal hecho que estaba, pero se aprobó. Aquí se actúa con sensatez. ¿Saben por qué?
porque nosotros no nos movemos motivados por el odio, sino esto que hemos hecho los 10 años. Cuidamos los intereses de la patria, cuidamos los intereses del pueblo. Mientras estos años nosotros, ellos han hecho estallar la institucionalidad democrática. Y entonces esta semana es la semana que podemos decir que es de los pactos y los repartos. Los pactos y los repartos. Pactaron con el CNE el reparto a cambio de que les aprueben inconstitucionalmente la consulta popular. Y hasta ahora esperamos, y esta convención tiene que hacer oír su voz para que la Corte Constitucional y su presidente, el doctor Ruiz, no eluda la responsabilidad constitucional, porque si eluden la responsabilidad constitucional, ahora que la patria las necesita, después, ¿en qué va a quedar y para qué va a servir la Corte Constitucional? ¿Es ahora o nunca? ¿O hacen respetar la Constitución o se convierten en parte del pacto y el reparto del Estado? Y por último, compañeros, ahora, después de 6 meses de maltrato, también quieren disputar y llevarse el movimiento Alianza País. Después de que nos han dicho de todo, quieren llevarse. Primero intentaron socavar, pero cuando las encuestas que ellos hacen les dicen que este movimiento está metido en el corazón de la gente, ahí disputan al movimiento Alianza País. Los atacaron, pero ahora quieren apropiarse del movimiento País. Antes era cualquier pendejada, ahora que digan que esto es cualquier pendejada, pues ahora que está la militancia del movimiento aquí. Compañeros y compañeras, este movimiento nos pertenece. Este movimiento lo hemos construido durante 10 años. Este movimiento no solo es de los que estamos aquí, es patrimonio de los hijos que siguen construyendo la patria. Por eso les vamos a decir aquí que vamos a pelear en todas las instancias legales que nos permitan para disputar nuestro movimiento Alianza País. Vamos a pelear en todos los recursos. Vamos a pelear este movimiento, compañeros y compañeras. Vamos a pelear en las instancias institucionales, pero también vamos a pelear en las calles. En las calles vamos a pelear también nuestro movimiento en nuestro país. Pero sobre todo, jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido. Compañeros, compañeras, miren, como tienen ahora amenazados y chantajeados a la institucionalidad, puede ser que efectivamente pretendan disputarnos del movimiento, la casilla del movimiento. Pero ¿saben qué es lo que no han entendido y que nosotros tenemos que demostrarles? Que el verde que ahora vestimos no solo es el verde de nuestras camisetas, es el verde del país, el verde de la esperanza que nació con la Revolución Ciudadana. Vamos a decirles que la Revolución Ciudadana es la historia, que la Revolución Ciudadana, sin la transformación que hemos hecho, no sirve de nada, que sobre todo somos la historia de la transformación. Ya nos dirán que aquí estamos
los que decimos que Alianza País sin Rafael Correa no es Alianza País. Y dirán que aquí está el populismo, el caudillismo. Presidente Correa, le digo presidente Correa. A usted, a ti, presidente Correa, nunca nadie te dio un decreto para que seas líder. Nadie te dio un decreto para que seas líder. Los liderazgos no se hacen por decreto. Algunos creen que porque tienen un decreto y una cita son líderes. No, los decretos los líderes no se hacen por decreto. Los líderes se construyen porque responden a las expectativas de la gente. Los líderes se hacen porque responden a los valores de la gente. Los líderes se hacen porque son capaces de caminar con su gente. Eso es Rafael Correa para nosotros, compañeros y compañeras. Es un militante más, un ser humano más. Algunos que ven la política desde arriba dicen que tiene defectos, por supuesto, como todo ser humano, y errores, por supuesto también que tiene defectos y errores. Pero nosotros, ¿por qué le creemos a Rafael Correa? Porque ha sido capaz de interpretar el sentimiento de la patria por la dignidad y por la transformación. Por eso le creemos a Rafael Correa. De tal manera, compañeros y compañeras, que el verde de nuestras banderas es el verde de la patria, es el verde de la esperanza, es el verde que llevamos en el corazón. Compañeros y compañeras, la revolución ciudadana, sin la historia de cambio de este país, sin liderazgos como el de Rafael Correa y otros que están emergiendo, de muchos de los compañeros que están aquí, es como tomarse café, pero hecho de cáscara de haba, que es el color, pero que no sabe a café. Nosotros vamos a seguir buscando esa esencia profunda de la patria y con su fuerza, con su apoyo, con su organización, que aquí todos tenemos que salir a fortalecer nuestras estructuras parroquiales, cantonales, provinciales. Vamos a seguir construyendo la patria y el socialismo del buen vivir. Porque la izquierda ya no solo queremos ser críticos ni tampoco ser la voz de la resistencia. La izquierda vamos a seguir transformando esta patria, vamos a seguir transformando el Ecuador y llenando de dignidad a este país. ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva nuestro país! ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva Rafael Correa! ¡Viva la militancia del movimiento país! ¡La victoria siempre, carajo! Compañeros, con el respeto que ustedes se merecen, con el respeto de la directiva, pero queremos recordar a alguien que esto no es cualquier pendejada, esto es la Revolución Ciudadana. Y como lo decía el compañero Virgilio Hernández, todos debemos salir de aquí fortalecidos, a fortalecer nuestros diferentes nichos de la Revolución Ciudadana.
pero también hacer una depuración. Y en eso hay que estar bien claros, compañeros. A continuación, la aprobación del proyecto de reforma a los estatutos y reglamentos del movimiento Alianza País, a cargo de la compañera Gabriela Rivadeneira. Gracias por informar en esta séptima convención que desde el 1 de mayo a la fecha se han recibido en la Secretaría Ejecutiva del Movimiento diversas propuestas de diferentes provincias que han planteado la necesidad de la reforma del reglamento, del estatuto y también de los códigos internos que tiene la organización política. Para esto hemos pedido una síntesis rápida de esas propuestas a una compañera que ha estado apoyando en la comisión, que llevará además a cabo el análisis profundo de cada una de estas para que se pueda presentar en la dirección nacional con la anuencia de esta convención para reformar los estatutos. ¿Qué es lo que queremos? Democratización interna del movimiento. Por lo tanto, es fundamental la reforma al régimen orgánico y a los códigos internos. Vamos a dar la palabra a la compañera Anabel Hermosa, subdirectora de la provincia de Pichincha, para que haga la presentación de lo recibido hasta la fecha en la Secretaría Ejecutiva del Movimiento Alianza País. ¡En la lucha del pueblo! ¡En la lucha del pueblo! ¡En la lucha del pueblo! Jamás nos cansaremos y jamás claudicaremos ante nada y ante nadie que atente contra nuestra patria nueva. Querido presidente, compañero Rafael, aquí estamos los 4 pelagatos. Miren, 4 pelagatos nomás. Sufran, traidores. Compañeros de la Dirección Nacional. Buenos días, Ecuador. ¿Dónde está la Revolución Ciudadana? Allí está esa Revolución Ciudadana, vibrante y apasionada por su país. Y queremos aprovechar de esta oportunidad para no solo traer la voz de Pichincha, sino también traer la voz de la militancia de nuestros cantones, nuestras parroquias rurales, ahí donde se gesta esa lucha del pueblo. Primero, para reafirmar nuestro apoyo irrestricto a la Revolución Ciudadana, a nuestro presidente Rafael Correa Delgado. Y a todas aquellas decisiones tomadas por la Dirección Nacional en sesiones del 31 de octubre y 16 de noviembre. Somos un pueblo rebelde, de luchas libertarias, con esa fuerza y ese legado de Eloy Alfaro, de las Manuelas, de las Dolores. Nada ni nadie nos detendrá y defenderemos con nuestra vida la Revolución Ciudadana. Hoy lo hemos confirmado, pero también queremos pedir que no solo se inicie un proceso de expulsión para quien traicionó en primera instancia la Revolución Ciudadana, sino iniciar un proceso de expulsión a todos ellos quienes han traicionado a la patria, a todos ellos quienes traicionaron sus principios, sus ideales, nuestro sueño más grande. Y como tercer punto, que ya lo había mencionado la compañera Gabriela, nuestra propuesta es llevar a cabo un proceso profundo de reorganización interna para profundizar la democracia al interior de nuestros movimientos. Y por eso quiero, compañeros y compañeras, leer en resumen de algunas de las propuestas que nos han hecho llegar los compañeros. Y ahí estamos con el corazón de la Revolución Ciudadana en nuestros comités de la Revolución Ciudadana, para que formen parte de la estructura orgánica y tengan poder de decisión sobre las
decisiones que se han tomado en nuestros territorios. Es decir, no podemos quedarnos únicamente a esta lucha que bien decía Virgilio en la calle. Nuestros CRCs tienen que tener la representación para con voz y voto incidir en las decisiones de nuestros territorios. Proponemos como segundo punto y como una única vez actualizar y depurar nuestro padrón para contar con los verdaderos revolucionarios, para saber con quiénes nos quedamos y con quiénes seguimos construyendo la patria nueva. Iniciar y establecer procesos de elecciones internas directas con voto secreto para que sea nuestra militancia quien elija a sus propios dirigentes. Como cuarto punto, esta profundización de la democracia también requiere que incorporemos en la estructura orgánica que luego de los directores cantonales o distritales también podamos contar con directores parroquiales, urbanos y rurales, y que además cada uno de ellos cuente con sus compañeros subdirectores para que no nos pase lo que a hoy nos ha vuelto a pasar. Directores que traicionan a nuestro movimiento, pero aquí estamos los firmemente convencidos para seguir con nuestra revolución ciudadana. Como quinto punto, también proponemos que las secretarías de organización, de acción política y formación también sean elegidas por nuestra militancia. Y compañero presidente, aprendamos de nuestros errores. Estamos proponiendo este punto justamente para fortalecer el trabajo de nuestras bases. Los candidatos a dirigentes provinciales no podrán ser aquellos que ostentan un cargo de elección popular, los prefectos de las prefecturas, los alcaldes de sus alcaldías, los concejales de sus consejos, que sean compañeros, que estén dispuestos a trabajar día y noche por nuestro movimiento. Aquí también dice ni gobernadores ni autoridades de la función pública, para que no se vendan por un plato de lentejas. Y también no nos vamos a olvidar que se prohíban aquellos CRCs institucionales que únicamente obedecen al administrador de turno. Tenemos que prevalecer la participación de nuestros verdaderos militantes. Las autoridades electas, prefectos, concejales, presidentes y miembros de juntas parroquiales formarán parte de ese consejo asesor y de apoyo. Quisiéramos también finalmente proponer como una disposición general que aparte de estas propuestas a la reforma de la estructura orgánica de nuestro movimiento, solicitar y aprobar a la Convención apruebe la conformación de una comisión especial nacional para la elaboración del documento final de la reforma de la estructura orgánica, para que en base a lo aprobado en esta convención sea posteriormente la Dirección Nacional la que valide. Esto lo elevo a moción, compañeros presidente, para que con toda esa energía, esa fuerza de la revolución ciudadana, aprobemos estas propuestas. Bueno, a consideración de la convención, la propuesta de la compañera Anabel Hermosa, voy a pedir a nuestra secretaria que resuma la moción. Señoras y señores adherentes permanentes de la 7ª Convención Nacional del Movimiento Alianza País,
hay una moción planteada para este pleno de la convención presentada por la compañera Anabel Hermosa, quien ha mencionado algunos de los puntos que constarán dentro de la reforma del régimen orgánico y normativa interna para el funcionamiento de Alianza País. Pedimos por favor alzar las credenciales quienes estén a favor de las reformas presentadas y de igual manera de seguir recibiendo a través de la Secretaría Ejecutiva las reformas que desde las provincias puedan gestarse para el mejoramiento de nuestra organización política. Bajamos las credenciales. ¿Hay alguna persona que se opone? Gracias. Por unanimidad, aprobada la moción presentada por la compañera Anabel Hermosa, subdirectora de Cuchi. Gracias, compañera. Sin embargo, por último decir que hay algo que no necesita ni estructuras ni estatutos. Reafirmamos ese amor, lealtad, pasión por la patria y por la revolución ciudadana. ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva Rafael Correa! A continuación llamamos al compañero Ricardo Patiño para el debate y aprobación del compromiso militante. En este punto del orden del día, el día de ayer, en la reunión con las delegaciones de cada una de las provincias, Ricardo, amigo, el pueblo está contigo. Ricardo, amigo, el pueblo está contigo. Ricardo, amigo, el pueblo está contigo. Gracias, compañeros y compañeras. En este punto del orden del día, sobre el debate y la aprobación del compromiso militante, compañero Ricardo Patiño, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento, hará la presentación del documento que tiene algunas de las directrices recogidas en nuestro recorrido nacional desde la militancia. De manera inmediata, hemos pedido, la noche de ayer se preparen y se han organizado para que exista un representante por cada una de las regiones del país, uno por Costa y Galápagos, uno por Sierra, uno por Amazonía, uno por migrantes y uno por jóvenes, que tendrá, después de la presentación del documento del compañero Ricardo, los aportes previos a la aprobación del mandato militante. Compañero Ricardo Patiño. Si la oligarquía dice sí, nosotros decimos no. Si la derecha dice sí, el pueblo dice no. Si el cuántico dice sí, el pueblo dice no. Muy bien, está claro. Ya sabemos qué van a votar. Queridos compañeros, queridas compañeras, el documento va a ser entregado para que ustedes lo analicen detenidamente. Quiero hacer solamente una síntesis sobre el pensamiento que tenemos que desarrollar de aquí en adelante. Hemos vivido un momento de confusión. Ya no, ya estamos claros. Ya estamos claros que este es un gobierno que está con la derecha.
Pero vivimos un momento de confusión inicialmente. Y ese momento de confusión tenemos que superarlo muy rápidamente. Solamente es cuestión de darse cuenta el afecto, el cariño de esos abrazos repletos de amor cuántico a la derecha más recalcitrante, para darnos cuenta dónde no tenemos que estar. Nosotros allá no tenemos que estar. Cuando el representante de la banca, casi como ministro de Finanzas, anunció, ¿por qué lo anunció? Que ahora el dinero electrónico no lo va a tener el Banco Central, sino que lo van a tener los banqueros. Y cuando le dijo al presidente Moreno, pena del presidente, cuando le dijo al presidente Moreno sentado ahí al lado, casi tocándole la manito, oiga presidente, yo no voté por usted, pero qué buen presidente ha sido. Se lo dijo y en vez de llenarse de vergüenza, Moreno, y decirle, oye, no digas esas cosas, le dijo, sí, y yo estoy comenzando a cogerle odio a los que votaron por mí. ¿Qué más declaración de amor y de desamor? ¿Qué más? Estoy con ustedes porque ustedes son los banqueros que me van a mantener y ya estoy cansado de un pueblo que me pide demasiado. Pero además de eso, compañeros, un chiflado al que nombraron embajador del Ecuador en España se atrevió a decir, es que están mis compañeros representantes de los migrantes, después de que habíamos defendido y hemos defendido tanto a nuestros migrantes que se lo merecen y de sobra, por supuesto, para que los banqueros en España no les arrebaten sus casas y para que si acaso se las arrebatan no se queden con una deuda que la tienen que pagar acá en el Ecuador. Se le ocurre a ese chiflado, amigo del presidente Moreno, decirle que los banqueros van a ir allá a tomarse la parte de la deuda que todavía tienen que pagar los migrantes y venir a cobrárselas acá. O sea, eso evidencia por dónde van los tiros y por dónde tiene que ir nuestra posición. La alternativa, queridas compañeras y queridos compañeros, ante esa traición es nuestra conciencia, nuestra organización, nuestra movilización. En pocas palabras, la alternativa a ese poder de la derecha, a ese poder de los poderosos, la alternativa es el poder popular. La alternativa es el poder ciudadano. Nosotros decimos, y con toda la razón, que no tenemos presidente. Y decimos también, Correa por siempre. Pero Correa por siempre será nuestro presidente, pero no puede serlo si no tenemos un poder popular suficientemente enraizado en la conciencia de la gente y con capacidad de movilización, porque él solo, por más que sea un extraordinario líder, el pueblo hay que conducir y ese pueblo tiene que estar organizado. El poder popular, compañeros y compañeras, es la única garantía. El poder popular y el poder ciudadano es la única garantía de que este proyecto se mantenga en el tiempo. Que no sea solamente 10 años de extraordinarios logros, que por supuesto tenemos que reconocerlos, defenderlos y afianzarlos. Lo importante es que esto no tenga vuelta atrás. Y para que no tenga vuelta atrás, solamente lo podremos lograr, como lo hemos dicho, con la organización y con el poder popular. Nosotros, queridos compañeros, tenemos que superar algunos errores que hemos cometido. Hemos tenido 98% de aciertos y 2% de errores. Tal vez seamos un poco más autocríticos, 90% de aciertos y 10% de errores. Y esos errores tenemos que corregirlos. Y también, además de errores, hemos tenido algunas lagunas, cosas que no hemos hecho.
De alguna manera, en cierta medida, hemos también confiado en que hemos conquistado o logrado algunas directivas, y algunas directivas que nos han fallado horrendamente. Por ejemplo, la directiva de la Central Única de Trabajadores. Algunos compañeros se fueron por el camino equivocado, pero debíamos haber inmediatamente, si hubiéramos tenido un poder popular y organizado y consciente, esa gente debió haber sacado a patadas a sus dirigentes y no lo sacó. Todavía no lo sacó. Y hay compañeros como Liliana Durán, compañera vicepresidenta de la CUT, que está aquí con nosotros. Pero las bases de la CUT debieron haber sacado a patadas a esos dirigentes y no lo han hecho. Muchas veces nos hemos confiado en tener directivas. Tener directivas no es tener organización. Tenemos que trabajar en esa organización permanentemente. Tenemos que conquistar la conciencia y el cariño de nuestro pueblo a través de un trabajo permanente, de un trabajo diario, de un trabajo esforzado y muy bien planificado en todos los territorios para alcanzar ese poder popular. Quiero insistir en lo que aquí se ha dicho ya, lo han dicho los compañeros, pero no podemos dejar de insistir. El papel, el rol principal de un partido político es lograr, interpretar, acompañar. Hola. Además de estar aquí, que tiene que estar aquí, tiene que estar regularmente, en el tiempo que puede, organizando, concientizando y movilizando a la gente en cada espacio de la vida de los ecuatorianos. Eso es necesario y no podemos, compañeros, yo les quiero pedir en esto que seamos todos nosotros, autocríticos y nos preguntamos cuánto de nuestro tiempo utilizamos en fortalecer la organización social. Cada uno, póngase en su cabeza, en su corazón y pregúntese, ¿qué estoy haciendo por la organización de mi pueblo, de mi barrio, de mi sindicato, de mi asociación de profesores, de mi asociación de estudiantes? De tal manera que las palabras que aquí decimos, que las consignas que aquí lanzamos se conviertan en realidad en el trabajo diario. Tenemos que hacer las cosas además de mejor manera. Tenemos que planificar nuestro trabajo. Tenemos que organizar nuestro trabajo para que de verdad tengamos un pueblo adecuadamente organizado, permanentemente movilizado y formado, consciente de las cosas. ¿Para qué? Tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que hacerlo ahora, en primer lugar, para defender lo logrado. Porque no es cualquier cosa. Aquí el compañero Virgilio Hernández fue muy claro, realmente brillante en su exposición respecto a lo alcanzado y a lo logrado en este periodo, haciendo una síntesis extraordinariamente buena. Pues nosotros tenemos que defender eso. Tenemos que defender la democracia alcanzada. ¿Cuánta democracia? Compañeros, no lo olvidemos, hay que decirlo siempre, de la Constitución del 98 hecha en un cuartel militar para que no nos vayan a molestar a los diputados de aquella época sinvergüenzas que se escondieron para hacer una constitución neoliberal. Solamente recordemos lo que fue Montecristi, ríos y ríos y ríos de personas subiendo a ese lugar emblemático donde nació Alfaro para decir lo que tenían que decir y para hacer la constitución de Montecristi. Ya con eso es mucho, pero no permanentemente. En cada momento, en cada ley, en cada discusión estaba nuestro pueblo. Y nosotros, con el compañero presidente Rafael Correa, en cada gabinete itinerante, por eso itinerante, para estar en todas partes, y en cada enlace ciudadano, que el presidente con una extraordinaria pedagogía política, informando, explicando a nuestro pueblo lo que como gobierno hacíamos. Vamos a perder todas las conquistas logradas, vamos a perder todos los avances en derechos, las políticas públicas alcanzadas.
Jamás las obras alcanzadas, las obras conseguidas, no podemos perder. Tenemos que ser expertos, pero no solamente en lo nacional y en lo local. Cada uno de nosotros tiene que saber lo que la Revolución Ciudadana hizo en su lugar, para que lo pueda defender con claridad, porque nos quieren confundir. Lo que hizo el Cuántico es eso, intentar confundir a nuestro pueblo y decir que lo que hemos hecho ha sido obra de la corrupción, intentando dañar la honra de todos nosotros, cuando sabemos que somos honestos, que somos gente de principios, que somos gente recta, y que no le vamos a permitir que intente manchar nuestro nombre. Esa democracia construida como nunca antes, la posibilidad y la realidad de la participación de nuestro pueblo, los derechos alcanzados. Y nosotros no solamente tenemos que defender esos derechos, sino ampliar esos derechos, la redistribución de la riqueza. Hemos logrado mucha equidad, pero todavía falta mucho. Y eso mucho significa radicalizar la revolución ciudadana. Y para eso tenemos que nosotros hacer un trabajo de conciencia ante nuestro pueblo. Porque también la conciencia anterior, la cultura anterior de la dádiva, de aquel que viene por ahí a regalarme alguna cosita y tengo que decirle muchísimas gracias porque hizo una carretera. Rafael Correa siempre lo decía, no tienen de qué agradecer. Y tiene razón, no tienen de qué agradecer. Es el deber de él como presidente, como lo hizo, atender a su pueblo, redistribuir la riqueza con obras y con políticas públicas. Pero la gente estaba acostumbrada a que muchísimas gracias gobernador, muchísimas gracias ministro. No, vamos a dejar en claro las cosas. El pueblo tiene derecho a esos beneficios, tiene derecho a tener igualdad, a tener equidad, a que se incluya a los ciudadanos en la vida política, social y económica. Los pequeños productores tienen derecho a que también ellos participen, y no solamente los grandes, en las obras públicas. Los pequeños, la economía popular y solidaria. Eso no lo podemos perder. Y si no lo podemos perder será porque un pueblo organizado lo exige así, queridos compañeros. Y también defender nuestra soberanía. Nos corresponde defender esa soberanía alcanzada. ¡Qué vergüenza! Que prácticamente al cumplir los 6 meses, y no lo hizo desde el primer día, para que la vergüenza no sea más grande, venga a invitar a recibir a altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional con una demostración de sumisión ante un organismo que tanto daño le ha hecho al Ecuador y al mundo. Y le viene y le dice, venga, denos las lecciones. Pero para mala suerte de él, o yo diría por torpeza de él, no le quedó más al representante del Fondo Monetario Internacional de decir, la plena, el gobierno de Correa dejó la economía súper bien. Él esperaba que le dijera que estaban arruinados. Y tuvo que decirle, les ha dejado una economía en crecimiento. O sea, les ha dejado la mesa servida. Esos logros tenemos que defenderlos. Y los tenemos que defender a través de una serie de acciones concretas. Veeduría ciudadana, organización de la ciudadanía, cuidar, compañeros, nuestros hospitales. La atención en nuestros hospitales, la atención de nuestros profesores, compañeros. ¿Qué hizo? Ya dio el primer paso. Ha dado muchos otros pasos, por supuesto, pasos mal dados, ¿no? Uno de ellos es decir, para darles gusto a la derecha, sí, estoy de acuerdo, el gobierno no debe seguir creciendo. Y ya decidió disminuir el presupuesto general del Estado de 32.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares. Con eso les está diciendo, no se preocupe que vamos a seguir bajando el presupuesto del Estado. O sea, vamos a seguir disminuyendo la obra pública. O sea, no vamos a seguir contratando o a lo mejor despidiendo profesores, médicos, policías, miembros del servicio público para ir desbaratando la atención
pública, y eso es gravísimo. Y no tiene incluso que despedir a nadie, con el hecho de que durante 4 años, que ojalá Dios nos libre, no dure tanto este gobierno, que durante 4 años no aumente el presupuesto para profesores, solo con eso ya está destruyendo la calidad académica. ¿Por qué? Porque aumenta el número de alumnos todos los años, porque todos ustedes reproducen, todos nosotros reproducimos a nuestras familias, y cada año entran nuevos chicos a la escuela, al colegio, a la universidad. Y con que no aumente el presupuesto para profesores, ya estaría destruyendo y debilitando la calidad académica, compañeros. Con que no aumente el presupuesto o no lo haga suficiente para atender los hospitales, se va a comenzar a deteriorar los equipos, no vamos a poder contratar especialistas, no vamos a poder dar la atención que estamos dando en los hospitales del Ministerio de Salud o también en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso tenemos que cuidarlo, haciendo un trabajo de vigilancia, veeduría permanente del servicio público. Esas son cosas concretas que los compañeros dirigentes que están acá, los dirigentes provinciales y los dirigentes cantonales y todos nosotros tenemos que estar permanentemente organizando. Eso nos va a dar conciencia de las cosas y eso nos va a permitir también una defensa y una vigilancia permanente. Los líderes nacionales o los dirigentes nacionales no podemos conocer y actuar directamente en cada tema, pero la militancia sí. Por eso es tan importante una militancia comprometida con su revolución. Y este movimiento país, queridos compañeros, también tiene que necesariamente impulsar algunos correctivos. Tenemos que lograrlo, decía Anabel Hermosa con toda claridad, tenemos que impulsar un mayor nivel de participación y de democracia interna, para que todos estemos al tanto de las cosas que pasan en el movimiento de nuestra provincia. Permanentemente tenemos que estar al tanto de las cosas, discutiendo los problemas políticos, y no solo los nacionales, insisto, tenemos que tener la mirada puesta allí, en la localidad en donde nosotros estamos. Lo he dicho y lo quiero repetir aquí. Cada reunión de la dirección provincial o cantonal tiene que establecer obligatoriamente un 75 o un 80% del tiempo de la reunión, preguntarse qué estamos haciendo por el barrio que está aquí al lado, qué estamos haciendo por el sindicato que está allá, qué estamos trabajando con la asociación de pescadores o no, qué estamos haciendo con los compañeros agricultores, con los compañeros de la economía solidaria. Si yo les preguntara a ustedes si en las reuniones de las direcciones provinciales eso se hace, yo tendría que reconocer que en muchos casos no se hace eso, y hay que hacerlo. Son errores que tenemos que superar, pero son fundamentales, porque si nosotros nos pasamos discutiendo en las reuniones de la dirección provincial, cantonal o parroquial nuestros problemas internos, la gente nos va a apartar, no vamos a ganarnos el corazón de nuestro pueblo y la conciencia de nuestro pueblo. Lo vamos a lograr si es que estamos con ellos. Yo diría, es uno de los principales objetivos, de las principales tareas que tenemos en el mandato militar. Y también corregir otros temas necesarios. Ya nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a que tenemos concejales y al día siguiente de que están siendo electos por el movimiento país, unos hacen una mayoría por acá, otros se van con el alcalde, otros se quedan con otro grupo, como si no pasara nada. Un movimiento político, que tal vez deberíamos llamarle partido, movimiento, como algunos compañeros lo plantearon aquí, tiene que ser disciplinado. No puede ser que a los concejales se les ocurra hacer la mayoría que les da la gana, o que a un alcalde se le ocurra hacer lo que le da la gana. Si es puesto por el movimiento país, tiene que seguir la línea del movimiento país, queridos compañeros. Y no se trata de una cuestión que tiene que ver con sanciones, no, se trata de que desde el mismo trabajo de selección de los nombres de los compañeros, de conocimiento de ellos, estemos claros de que eso no puede pasar. No es que, bueno, se van a otro lado y tenemos que votarlo. No deberíamos tener que votar a nadie si tuviéramos verdaderos militantes en esas funciones.
Y por último, la batalla de las ideas, queridos y queridas compañeras. La batalla de las ideas. Si no hay claridad sobre lo que tenemos que hacer, hay confusión. Y en la confusión no podemos nosotros avanzar. Tenemos que saber el camino a seguir, interpretar la realidad adecuadamente, establecer el camino a seguir y saber conducir a nuestro pueblo, tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a nuestra militancia. Pero eso implica un trabajo también intelectual de todos nosotros, de comprender las cosas que pasan y de conducir a nuestro pueblo. Por ejemplo, ahora tenemos una tarea inmediata. Vamos a luchar para que esas dos preguntas puedan no ser consideradas en la consulta popular. Pero sabemos que por el chantaje, por los amarres que ha logrado este gobierno, a lo mejor tendremos que enfrentarnos a una consulta con esas 7 preguntas. Pues si es así, compañeros, tenemos que ir a cada casa, a cada barrio, con un folleto explicativo, a quedarnos con los compañeros en esa casa media hora si es necesario, explicándoles por qué las preguntas, las 3 preguntas, la que tiene que ver con postulación indefinida, la del Consejo de Participación Ciudadana y la ley de plusvalía, tiene que ser votada con no, un no rotundo. Pero ese no rotundo lo vamos a conseguir si vamos a hablar con nuestro pueblo, porque no vamos a tener la capacidad mediática que tiene este gobierno, que le ha entregado los medios públicos a la derecha, y entonces los medios públicos que ahora son de derecha, con los medios de la derecha que siempre fueron de derecha, van a votar todos o a impulsar todos la campaña por el sí. ¿Cuál es nuestra capacidad del pueblo? La organización popular, la visita casa a casa para asegurar que en esas 3 preguntas gane el no y sea un no definitivo al gobierno nacional. Vamos entonces a una consulta con claridad, pero insisto, son nuestras orientaciones políticas las que tienen que conducir eso. Aquí en esta convención y luego a partir de mañana en cada barrio, en cada lugar. La revolución ciudadana se hace con revolucionarios, la revolución ciudadana se hace con militantes. La revolución ciudadana solo podrá, entiéndanlo compañeros, por favor, solo podrá mantenerse en el tiempo con organización, concientización y movilización de nuestro pueblo, o sea, con poder popular y ciudadano. De aquí nos toca ir a trabajar cada día a nuestros barrios, cada día a nuestros sindicatos, para asegurar que ese poder popular consolide la revolución ciudadana. Si la burguesía dice sí, el pueblo dice no. Si el cuántico dice sí, el pueblo dice no. Si Bucaram y Nebot dicen sí, el pueblo dice no. ¡Viva la revolución ciudadana! ¡Viva el poder popular! ¡Viva Rafael Correa, compañeros! Vamos a recibir en este momento las intervenciones por cada uno de los compañeros que han sido designados por región. En honor al tiempo de todas y de todos, vamos a pedirles a los compañeros designados que van a tener una intervención de 2 minutos, máximo 3 minutos por región para la propuesta puntual, a los compañeros que son delegados. Vamos a recibir compañero por la Costa y Galápagos, Iván Quijano. Compañeros, decía Omar Cabeza, la esperanza es verde y está en la montaña de Nicaragua.
Yo le digo a este gobierno, y tome en cuenta que viví este proceso, el sexto velasquismo. Ya, por ahí la coge, guárdala por ahí, escóndela. La chatarra. Pero es lo más preocupante. La que mandó un saludo, que hay más de 2.000 personas extranjeras y aquí nacional. Principalmente hemos comenzado ya a quejarse los compañeros campesinos que van a aplicar lo que se logró en este proceso revolucionario de los kits agrícolas. Me enteré que ya van a comenzar a sacar los IBB. Me enteré que van a reincorporar a más de 2.000 policías torcidos y ya van a comenzar a reprimir, ya comenzó la selectividad. Por mi experiencia, compañeros. No se vayan, que ya se les va a enviar un saludo de parte del presidente. Siempre vinculado al proceso revolucionario, la consigna cuando gritamos alerta, alerta. Dicen en el campo, no vayan por ahí porque hay culebras. Esa alerta nos permite a nosotros saber dónde vamos. Comenzamos recién a hablar de la lucha, como sabemos decir, esta es la segunda zaranda y habrá más zarandas para limpiar de estos corruptos traidores que van a estar todavía al acecho. Estamos seguros que es así, pero compañeros, nuestra fortaleza está en que tenemos en nuestra práctica y tenemos en nuestro perfil a los mejores elementos que están aquí. Yo festejo entre más porque gracias a esta limpieza se divide lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias, compañeros. Por la representación de la tierra, adherente permanente Juan Cárdenas. Funcionarios del Ecuador, buenas tardes. ¡Viva la Revolución Ciudadana! Desde ese segmento de los que habíamos perdido la esperanza, de aquellos que creímos que el neoliberalismo iba a contagiar y corromper esta patria de Alfaro, de Bolívar, de Rafael Correa, surgió de esa entraña popular una revolución. Un saludo a las 3.000 personas que lo están viendo por Facebook Live. Un saludo. Los muertos que ellos matan gozamos de excelente salud. La patria está aquí, presente, valiente, combativa, dispuesta a recuperar la década ganada. El auge de las tierras, la constructiva de la revolución ciudadana. Déjale pasar, ya, déjale pasar, ya. De los que ya pasamos la edad de los sueños y nos volvieron a hacer soñar, compañera secretaria ejecutiva, tomen nota de una ponencia, de una moción, compañera presidenta nacional. Atención, deseo proponer como moción. A ver, Magdalena, mándale un saludo al público que te está viendo. Oficial. A toda la séptima convención en Esmeraldas, como moción, que proclamemos la candidatura a presidente de la República del compañero Rafael Correa para la gobernación. Muchas gracias.
El compañero Juan Cárdenas ha presentado una moción al pleno de esta 7ª Convención Nacional. Pregunto a los presentes si hay apoyo a la moción. Bueno, compañeros, con todo cariño, estamos cometiendo aquí un error grave. Ese es el ataque de los traidores, de nuestros enemigos, diciendo que todo esto es por un proyecto personalista porque yo quiero ser presidente en 2021. 2021 puede ser presidente Ricardo, Gabriela, Juan, muchísima gente. No cometamos ese error, compañeros. Les pido de corazón retirar esa moción. Juanito, yo sé tu cariño, yo conozco tu experiencia, pero el peor error que podemos cometer en política es improvisar. Entonces no podemos presentar esa moción, compañeros. Les pido con todo cariño retirar esa moción. Compañeros, La palabra por... Compañeros, es necesario que hagamos eso, porque si no, la noticia mañana va a ser Correa candidato, y eso no es lo que debe ser. La noticia debe ser Lenin fuera del movimiento. Esa debe ser la noticia. Entonces, le volvemos a pedir a Juanito con todo cariño que retire la moción, pero nunca te vamos a, Rafael, a retirar el cariño y aprecio que te tenemos. Eso nunca. bien, ante la firmeza del razonamiento de nuestro eterno presidente, me veo en la penosa decisión de retirar la moción, pero esto queda en stand-by, porque esto sí es revolución, no cualquier pendejada. Muchas gracias. Gracias, Juanito. Compañeros, no personalicemos, yo le agradezco mucho el cariño, le agradezco mucho la moción a Juan, su apoyo, la camiseta, pero ahí estamos dando de comer a la oposición, porque el argumento de los mediocres y los traidores es que aquí hay caudillismo y ellos sí son democráticos, ¿no? Como que si fueran cosas excluyentes, liderazgo y democracia. Ese es el mensaje que quiere transmitir los mediocres para justificar su traición en complicidad con la prensa. Aquí estoy, no para defender a una persona, que también son importantes, por supuesto, pero sobre todo para defender un proceso histórico, la revolución ciudadana, compañeros. No me quede su materia.